Historieta es un tipo textual combinado con palabras e imágenes que representan una historia que queremos contar. Secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran una historia mediante imágenes y texto. Y este texto va a aparecer encerrado en un globo. Se suele realizar sobre papel o en forma digital. Ahora les voy a hablar de los elementos que componen una historieta. El elemento principal, podríamos decirle así, son las viñetas. Las viñetas es el espacio donde se representa una secuencia gráfica, donde cuenta una escena de la historia que voy a dibujar después. Como vemos debajo, tenemos un recuadro que nos muestra a modo de ejemplo el recuadro de la viñeta. Las viñetas representan los escenarios, los personajes, los objetos. Es en donde aparecen diálogos, ahí vamos a encontrar el código verbal en esos diálogos, donde hay textos narrativos breves. Vamos a decir entonces que una viñeta cuenta con todas estas cosas, con escenarios, con personajes, vuelvo a repetir, con objetos, donde me va a aparecer un globo de diálogo y escrito adentro en código verbal algo que quiere decir algún personaje. Y vamos a decir que nos están transmitiendo a través de las viñetas, la historieta, un texto narrativo breve. Hablamos de viñetas, tenemos que hablar también de planos. Quiere decir que aquel que dibuja en una viñeta algo para demostrarle a otro, a un receptor, tiene la posibilidad de hacerlo en tres planos, en un plano general, en un primer plano o en un plano en detalle. En este caso les voy a hablar del plano en general. El plano general les muestra, es como si nosotros viéramos toda una imagen completa, ¿sí? Si nosotros observamos, vean que aquí hay un escritorio, que tenemos una biblioteca por detrás, que tenemos otra biblioteca hacia el costado, que tenemos una ventana que nos permite ver el paisaje, tenemos un cuadro colocado hacia la derecha en la imagen, en la parte superior, tenemos una mesa con sillas. Nos está mostrando el plano general de una oficina con las viñetas y seguimos con los planos. Habíamos nombrado tres planos. Plano general es el que expliqué en la diapositiva anterior. En esta diapositiva tenemos el primer plano. En este primer plano nosotros podemos ver la imagen de una joven y unos árboles que hay por detrás. Pero ustedes observen que no se ve mucho más. No se ve el paisaje del fondo, no se ve hacia los costados si hay algo más, no se ve si enfrente hay otra persona. Por eso podemos decir que es un primer plano, que no nos amplía la visión mucho más, sino que es como que nos trae a nuestro frente este personaje que nos aparece en este primer plano. En los planos vamos a encontrar que las viñetas también pueden tener un plano en detalle. Ustedes observen esta viñeta que yo les coloqué aquí. Fíjense cómo me aparece el ojo en detalle, esas lágrimas que van cayendo, esas pestañas, esa luz que seguramente había encendida y le da ese toque blanco adentro del ojo. Entonces vemos en detalle la imagen. Eso tiene que ver con este plano que le quería explicar. El plano en detalle va como enfocando mucho más centrado en lo que me quieren demostrar. Vamos a continuar ahora con los elementos que forman parte de una historieta o que podemos encontrar en una historieta. Habíamos hablado de la viñeta. Ahora, otra cosa que yo me puedo encontrar adentro de una viñeta son los globos de diálogo, ¿sí? Dentro de ellos se va a escribir las palabras, ¿sí? En código verbal, las palabras que va a decir un personaje. También tenemos que decir que existen los globos de pensamiento. Los globos de pensamiento también vamos a tener ese círculo, ¿sí?
que muestra que hay algo y se va a escribir algo ahí, pero en vez de en la parte de abajo, ¿sí?, tener esa puntita como si fuera una flechita, irían unos circulitos redonditos, como que me demuestra que está pensando el personaje. En este caso, lo que tienen aquí es el globo de diálogo, y en este lugar en blanco que ven, se colocarían las palabras que estaría diciendo el personaje. Hablando de los elementos de la historieta. En este caso, vamos a hablar de la onomatopeya. La onomatopeya son letras o palabras o conjunto de palabras que imitan un sonido e incluso la voz de animales. Por ejemplo, wow. En este caso, ustedes ven un ejemplo que dice boom. Este es un sonido de algo, ¿sí?, que me está demostrando en esta viñeta. Estamos observando cómo las letras, ¿sí?, o la palabra o las letras que se pueden armar, ¿sí?, están demostrando ese sonido. Con los elementos de la historieta, vamos a hablar ahora de las interjecciones. Las interjecciones representan la expresividad de los sentimientos y estados de ánimo. Por ejemplo, ¡puaj! ¡Uf! Acá lo que yo les presenté, una viñeta donde dice ¡ping! De los elementos de la historieta es el código icónico. Se trata de la variación de tamaño de la letra, es decir, puede ser más grande, puede ser más chiquita. Pueden representar el gritar o el hablar bajo, puede remarcarse más fuerte. Como nosotros lo vemos, acá lo podemos observar en estas viñetas de Mafalda. Hija o no, ¿sí? Acá, si ustedes leen, dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija, le dice, ¿sí? Fíjense cómo se remarca. En la otra dice, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? ¿Sí? Aquí entonces es como se demuestra cómo el que crea una historieta le puede demostrar al receptor que el personaje está elevando la voz, está gritando, está diciéndolo en voz alta. Por último, vamos a hablar de otro elemento de la historieta, que es el símbolo cinético. Como en las historietas se trabaja con imágenes estáticas, quietas, los dibujantes inventaron artificios, es decir, elementos, cosas gráficas, para dar idea de la movilidad de los personajes, para que cuando nosotros los veamos pensemos que ellos se movieron, ya sea personajes u objetos. Y estos artificios se llaman símbolos cinéticos. Si ustedes pueden observar en la viñeta, van a ver cómo se hace esas líneas redondeadas que salen del personaje cuando agarra las manos, como el otro personaje salta y se ve esa línea redondeada y esa marca en el centro, en el piso. Cuando el otro personaje que está hacia la derecha superior, miren cómo se nota abajo el circulito y las líneas como que él está corriendo. De esta manera podemos observar un ejemplo de símbolo cinético.